Muy buenas tardes, que Dios les bendiga en el amor de Cristo. Estamos a las 3:25 de la tarde. Este día es sábado 27 de junio del 2020. Estoy aquí para dar una palabra que mi amado Señor quiere que usted la escuche. Me decía el Señor, la casa de Leví, la casa de Leví. Esta palabra el Señor me la dio el día 25 de junio del 2020 a las 10:15 de la noche. Vamos a Lucas 27 al 32. Ahí vamos a terminar. Lo vamos a enfocar en el 29, que fue el versículo que el Señor me dio. El versículo que el Señor me dio fue el 29. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Yo le voy a dar la palabra como el Señor me la da a mí. Yo, tal cual, porque yo no soy experta en nada. Yo nada más vengo a darle lo que el Señor me da, yo le doy a usted. Yo no soy experta en nada, yo no sé de la Biblia, yo no soy estudiosa de la Biblia, nada. No vengo a darle la palabra que mi amado Señor me la da y yo se la doy a usted. Y el que se va a glorificar es Él. Bueno, vamos a la palabra y vamos a leerla. Lucas 5:27 dice el llamamiento de Leví. Este Leví era Mateo. Después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos. Publicano, y le dijo, sígueme, le dijo Jesús, sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había muchas compañías de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos, pecadores? Aquí me manda Lucas 15:1-2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Regresamos de nuevo a Lucas 31. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, les dijo el Señor Jesús. Este Levis, antes que el Señor le pusiera Mateo. Este Levis es el Mateo, a quien el Señor llamó, a quien el Señor llamó, a quien el Señor llamó al arrepentimiento. Así como puede ver usted que nosotros, dice el Señor que Él no vino a llamar a los sanos, sino a los enfermos. ¿Se imagina cómo estábamos nosotros de enfermos para que el Señor no los haya dejado donde estábamos, sino que los haya traído al arrepentimiento, a sus caminos? Porque estábamos enfermos, pero enfermos, por eso el Señor los trajo. Perdón. Y para el Señor no hay excepción de persona. El Señor llama a todo mundo al arrepentimiento. Para el Señor no hay excepción de personas. Él nomás quiere que se arrepientan y vengan al arrepentimiento para que tengan oportunidad de cambiar sus vidas. Yo he escuchado que dice pastores, un Carlos Fuentes que sale en YouTube, que dice, aquí los ricos no tienen entrada. Mentiras. Si el rico se arrepiente y viene a los pies de Cristo, Cristo lo acepta. Si él se arrepiente, por supuesto, se arrepiente y cambia su vida, porque el Señor no rechaza a nadie, el Señor a todos en general, porque Él murió por el mundo entero. Entonces a todos en general Él los acepta, que vengan al arrepentimiento. Así es que
ricos y pobres, tienen derecho al arrepentimiento. Así es que no hay excepción de personas para el Señor Jesús. Ahora me voy al versículo 29, que fue el que el Señor me dio. Dijo, y Leví hizo gran banquete en su casa, y había muchas compañías de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Entonces el Señor Jesús vio a este Leví, que es Mateo, lo vio sentado en el banco de los tributos. Lo vio cobrando los impuestos. Y le dijo el Señor Jesús, sígueme. Y él dejó lo que estaba haciendo y siguió al Señor Jesús. La diferencia es que este Leví hacía con el cobro de impuestos, que no cobraba lo que era, cobraba mucho más, oprimía al pueblo con sus impuestos. Y era dinero que lo acumulaban para dárselo a Roma. O sea que le sacaban todo al pueblo de Israel, todo lo que podían, se lo sacaban para dárselo a Roma. Como hoy en día los pastores le sacan todo lo que pueden a las ovejas para embolsárselo ellos. Todo lo que miran, de todo lo que le miran a la oveja, quieren los pastores. Quieren primicia. Las primicias no era para hoy en día en el Nuevo Testamento. Las primicias no eran hoy para en día, para hoy estamos en la gracia. La primicia era para el pueblo de Israel. Nosotros no somos de Israel. Qué bonito, ¿verdad? Que cuando los conviene, cuando es asunto de dinero, ahí sí los hacemos que queremos ser israelitas. Pero para apartarlos de lo malo, ahí no los apartamos. Pero cuando los conviene, ahí sí los vamos al Viejo Testamento, ahí tomamos cosas que no los pertenecen, cosas que solo eran leyes, que solo eran para el pueblo de Israel. Y nosotros no estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia del Señor Jesucristo. Nosotros no pertenecemos a Israel. Entonces, asimismo era este Leví, este Mateo. Oprimía al pueblo, sacándole absolutamente todo lo que podía en impuestos para dárselo a Roma. Así como hoy en día, los pastores, que primicia, que pro templo, que de todo quieren. Y esos son los pastores, porque ese no es Dios. Ese no es Dios. Un día se van a llevar una sorpresa cuando Dios me dé una palabra al respecto de esas cosas, porque el Señor aclara todo aquello que las personas están en confusión, como que están en confusión las personas, porque esto los han confundido, porque ellos lo que quieren es dinero y dinero y dinero. Compró templo y nunca compran ningún templo, ahí le están saque dinero. ¿Con qué primicias? ¿Qué primicias? ¿Qué primicias? Si nosotros estamos bajo la gracia, nosotros no somos judíos. Hay cosas que se hicieron para los judíos y hay cosas que se hicieron para nosotros. En el Nuevo Testamento, lo que el Señor vino a cambiar muchas cosas del Viejo Testamento, vino el Señor a cambiar muchas cosas en el Nuevo Testamento. Y empieza la gracia del Nuevo Testamento para acá, empieza. Entonces, en el Nuevo Testamento, que yo sepa, no habla de primicias. Entonces, los perros son estos. Los perros son estos como estaba Leví sacándole el dinero para Roma. Los perros son estos que no quieren darle respiro a la oveja. Quisieran sacarle hasta los zapatos, hasta los calcetines les quisieran sacar, estos bárbaros, ávaros. Entonces Leví le siguió al Señor y le hizo un gran banquete. El Señor Jesús fue el invitado. Ese día que el Señor Jesús le dijo, sígueme, a Leví Mateo,
Ese día le cambió la vida a Leví Mateo, porque de ese momento Leví Mateo ya no volvió a cobrar impuesto. Porque cuando venimos a los pies de Cristo, nuestra vida cambia. Nuestra vida ya no es la misma. Entonces él dejó de ser el ladrón que era, pongámoslo así, porque si no cobraba lo que era, si cobraba mucho más, entonces le robaba al pueblo de Israel para darle a Roma. Entonces dejó de ser ladrón y se convirtió en pescador de hombres, porque se fue a andar con el Señor Jesucristo, andar hablando las palabras con el Señor Jesucristo. Le cambió la vida, porque ya no fue más recaudador de impuestos, porque se arrepintió y se fue y siguió al Señor Jesucristo. Y ese día invitó al Señor Jesucristo a la casa de él y le hizo un gran banquete a mi amado Señor. Qué dicha la de este hombre, que el día que se arrepintió lo celebró con el mero valor de la vida, con el Señor Jesucristo. Y entonces, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así es que nosotros éramos pecadores. Y el Señor Jesús lo llamó al arrepentimiento. Que nosotros viniéramos a los pies de Cristo, al arrepentimiento, y nuestras vidas cambiaran. Porque cuando venimos a Cristo, la vida de nosotros tiene que cambiar. Yo no sé cómo la mayoría de personas viene a los pies de Cristo, pero siguen siendo las mismas personas. No sé qué tanto que no les cambia su vida. ¿Por qué será que no les cambia la vida a ellos? Porque nomás aceptaron a Cristo y pensaron que todo iba a venir del cielo. No, tú te arrepientes, buscas de Cristo, pero te tienes que meter en oración, continuamente, oración, 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 y escuchando la palabra, oración, escuchando la palabra, para que tú avances. Pero si yo me hacen el llamado y solo acepto a Cristo y me quedo ahí, no voy a pasar de ahí y mi vida no va a cambiar. Voy a ir a la iglesia y mi vida va a ser siendo la misma. ¿Por qué? Porque no estoy buscando de Cristo. El Señor ha venido por aquellos, por los más, como dijeran, por los más buscados viene el Señor. Por los delincuentes. El Señor viene por los delincuentes. Por los que ya no tienen de verdad remedio. De los que están ya perdidos, pero perdidos, muertos en el pecado. Por eso viene el Señor, para darles vida. Por eso viene el Señor a darles vida, llamarlos al arrepentimiento a ellos. Así como le cambió la vida a Mateo, que aquí dice Leví. Fíjese cuán grande es mi amado Señor Jesucristo. Cuán grande. Cuán grande Él, que Él no lo rechaza. Él no lo rechaza, siempre lo está esperando con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque tenemos una oportunidad con Él. Siempre y cuando nosotros los arrepintamos y lleguemos a los pies de Cristo. Y viene Él y los cambia, los da otra oportunidad de vida. Le voy a leer una vez más. Lucas 5:27. Después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví. Era publicano Leví, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo: sígueme. Sígueme, le dijo Jesús a Leví Mateo. Y dejando todo, se levantó y le siguió.
Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había muchas compañías de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así les dijo el Señor Jesús: no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y así el Señor, fue el mismo Señor quien le hizo el llamado a Leví Mateo. Él mismo le hizo el llamado a él, y él fue a comer a casa de él. Y formó parte, Leví Mateo, de los discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando el mero Cristo de la gloria te llama, cuando Él mismo te hace el llamado, no puedes volver atrás, porque lo que hace Dios todo lo hace bien. Me refiero que hay tres llamados. Hay el llamado que te hace el pastor y el que te haces tú cuando dices: yo voy a aceptar a Cristo. Y hay el que te hace el mero Jesús, cuando Él mismo te hace el llamado. Eso es bonito. Yo preferiría que mejor el mero Jesús les hiciera el llamado que el humano. Porque cuando el humano te hace el llamado, ni cambia tu vida, y todos aceptan un día y el día después ya están todos en el mundo. ¿Por qué será que cuando el humano hace el llamado, eso no tiene poder? Y otra cosa que usted diga también: quiero cambiar mi vida, voy a aceptar a Cristo. Usted lo acepta. Le hacen el llamado, usted se ofrece, o el humano le hace el llamado. Pero yo le puedo hablar con certeza que es mejor el llamado que los hace el Señor Jesucristo, porque a mí no me llamó humano. A mí ningún pastor, ningún humano me hizo el llamado. A mí el llamado me lo hizo el mero Señor Jesucristo. Él mismo me llamó. Entonces, gracias al Señor, ya voy en abril cumplí los 5 años y ya voy pisando los 6 años en las cosas del Señor. Y hablando la palabra del Señor, llevo 5 meses, en enero. En enero me puso el Señor a hablar su palabra. Entonces, la vida cambia, porque hay algo que tiene el Señor Jesús, que no lo tiene el humano, no lo tengo yo, no lo tiene ningún pastor. Si el pastor tal vez buscara más del Señor, quizás sus palabras tuvieran, como le diré, tuvieran eficacia y las personas no regresarían para atrás. Pero algo tienen que las personas regresan para atrás. Sin embargo, cuando te lo hace el mero, Rey de reyes y Señor de señores, no vuelves atrás, no extrañas lo que dejaste atrás, no te hace falta nada de lo que quedó atrás. No, nada más quieres avanzar, avanzar, avanzar. Avanzar, ¿verdad? Pero cuando vienen los tiempos malos, ahí sí tienes batallas y luchas, y ahí piensas, ahí dices: cuando estaba allá no me pasaba nada y aquí de todo me pasa. Y hay momentos que dices: ya no aguanto más, me voy para atrás. Pero con el mismo te levanta y te echa para adelante y sigues para adelante. Porque siempre va a estar alguien a tu lado dándote aliento también, diciéndote: tú puedes, no puedes volver atrás, tú puedes. Ay, porque son tiempos difíciles para el cristiano. Cuando empieza, son dificilísimos. Difíciles para mí. Yo he pasado absolutamente de todo. Y
y no he terminado todavía, pues, pero ya lo peor y todo, ya lo pasé. Pero ahí vamos, porque las pruebas y las luchas y las aflicciones nos determinan. Pero ahí vamos con la ayuda de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la oración. Pero si no los mantenemos en oración, ¿cómo los vamos a fortalecer? La fortaleza de nosotros es la oración, la búsqueda continua en oración, escuchando la palabra, porque la palabra edifica. Mire, si usted está escuchando la palabra siempre, 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 esa palabra hace efecto. De repente usted está recibiendo liberación. ¿Por qué? Porque solo eso está haciendo. Porque si usted se pone a escuchar cosas que no son de Dios, eso no la va a liberar. Pero si usted deja de escuchar lo que no es de Dios y se enfoca nomás en lo que es de Dios, usted va a recibir liberación de repente de cualquier cosa. Así es que hay que buscar de Dios siempre, hay que buscar de Dios siempre. Y Leví hizo gran banquete, este fue el versículo el 29 que el Señor me dio. Y Leví hizo gran banquete en su casa. Había muchas compañías y publicanos de otros que estaban en la mesa con ellos. El mero Señor Jesucristo hizo la conversión de este Leví Mateo. Esta es la palabra que el Señor me dio este día. Esta fue la enseñanza que el Señor me dio, dándolos a entender que Él viene por los enfermos, que Él no viene por los sanos, que Él viene por los enfermos. Porque Él los va a sanar. Él los va a sanar ¿de dónde? De los pecados, de esa vida contaminada que estamos viviendo allá. Pero cuando venimos a Él, todo cambia. Así es que esta fue la palabra que el Señor me dio. Bien corta, pero eficaz. Así es que usted que va a escuchar esta palabra, usted no se sienta rechazado, que diga, ay, es que yo no, es que yo ¿cómo yo voy a ir a los pies de Cristo? ¿Cómo? Usted no se sienta como el peor, no, usted llegue a Cristo, que Cristo lo va a cambiar, Cristo va a ser otra persona, como hizo de este Leví, Mateo, cómo lo transformó. El Señor Jesucristo cambió la vida de Leví, la vida de este Mateo la cambió, dejó de ser recaudador de impuestos y se volvió en seguidor de Jesucristo. Dice que el tributo, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Dice que dejándolo todo él, se levantó y siguió al Señor Jesús. Que nos viene a enseñar aquí el Señor, que cuando seguimos al Señor Jesucristo, no podemos seguir en lo mismo. Tenemos que dejarlo todo y seguir al Señor Jesucristo. No podemos detenerlo nada en lo que tenemos. No tenemos que mirar atrás, no tenemos que enfocarlo en lo que tenemos. Tenemos que poner la mirada en Cristo y seguir adelante, para el frente con el Señor Jesucristo. Dejar lo que tenemos y seguir al Señor Jesucristo. Poner la mirada y el corazón en Cristo, en nada más. Así como lo hizo Leví Mateo. Él lo dejó todo por seguir a Cristo. Así nosotros a veces tenemos que dejar muchas cosas por seguir a Cristo. ¿Y cuáles son las cosas que tenemos que dejar? Las del mundo. Las del mundo. El lujo. La malicia. La avaricia. Todo el lujo que teníamos y las que vivieron en lujo, yo no. Cambiar esa vida en otra vida. Dejar todas esas modas y convertirlos
en siervos de Cristo, nuestra forma de vestir, en nuestra forma de vivir. Porque la vida ya no es la misma, es otra vida. Aquella vida que tenías allá quedó. Tienes que agarrar otra forma de vivir. Porque es un renacimiento que está haciendo en ti. Estás naciendo de nuevo. Estás dejando al viejo yo y está saliendo otra persona de ti. En absolutamente todo. Tú vas a ser nuevo. En absolutamente todo, 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 todo. Y como nueva criatura que es, no vas a ser la misma que eras antes de llegar a Cristo, de ninguna manera. Yo no quiero llegar a esa. Yo me avergüenzo de lo que fui sin Cristo. A mí me encanta como soy hoy con Cristo. Y así tenemos que ser. Así como hizo este Leví. Este Leví no solo siguió a Cristo y se volvió para atrás a cobrar, no. Él se volvió a Cristo y nunca más volvió atrás. Así tenemos que ser nosotros, nunca más volver atrás. Bueno, que Dios les bendiga en el amor de Cristo. Muy buenas tardes, hasta luego.